Hermanos, la muerte es un misterio que existe en cualquier civilización, en cualquier religión. El tema de la muerte siempre ha sido un misterio. Yo no sé su caso, pero el mío, antes de conocer las Escrituras, pues me preguntaba del más allá. Toda persona se pregunta eso, hermanos, ¿qué hay más allá? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede? El hombre quiere saber, hermanos, y vamos a ver hoy específicamente ese tema, hermanos. ¿Qué hay en el más allá? Porque sabe una cosa, el único que revela lo que hay en el más allá es Dios, en su palabra. Es Dios, y es lo que vamos a aprender aquí. Vamos a ver rápidamente, hermanos, cómo estamos formados los seres humanos. Por favor, acompáñenme a Génesis 2:7. Es un texto que usted conoce perfectamente, los que estamos familiarizados con las Escrituras. 2:7 es cuando Dios forma al hombre, hermanos, del polvo. Nosotros, nuestro cuerpo físico tiene componentes del polvo. Y eso, pues no sé desde cuándo lo sabemos científicamente, que está probado que nuestro cuerpo tiene componentes de la tierra, tiene minerales. Pero esto que vamos a leer fue escrito 1450 años aproximadamente antes de Cristo. Él nos dice cómo nos formó. Dice aquí en 2 versículos 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, hablando de su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cómo lo formó Dios? Del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Un punto básico que encontramos aquí es el alma, nepes, que significa vida, un ser viviente. Ahora, ¿cómo anuncia su muerte Dios del hombre después del pecado? Dios le está diciendo a Adán lo que va a suceder después de que él pecó. Viene la muerte de lo físico. Vamos por favor a Génesis 3:19. Recuerde que después del pecado, Dios habla pues con la serpiente, habla con Satanás, habla con la mujer y después habla con el hombre. ¿Ok? En el versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás, le está diciendo Dios a Adán, el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado hizo que Adán tuviera ahora un cuerpo que tenía que regresar al polvo donde Dios lo tomó para formarlo. Y es exactamente lo que pasa con todo ser humano en la tierra. Este cuerpo que fue formado del polvo, como dice la palabra, con Adán, ¿verdad? Tiene componentes que vienen del polvo, tiene que ir a la tumba. Una descomposición que tiene que ver también, hermanos, con el pecado. Entonces, la Biblia enseña que el cuerpo de Adán tiene una parte física, material y una inmaterial, que se conoce como alma, espíritu. En la Biblia vamos a encontrar la palabra alma y espíritu de manera indistinta, hermanos, que se usa mucho en la palabra de Dios. Hay dos líneas diferentes, la dictocomía, que habla de que el alma y el espíritu son iguales, y hay unos que dicen que no es igual, que hay una diferencia, pero el alma y el espíritu, hermanos, se usan de forma indistinta, muchas veces como sinónimos. Ahora, hay una distinción importante, y lo quiero decir para no meternos mucho en este tema. Vemos dos facetas de la parte inmaterial de un humano, el alma y el espíritu. En una teología básica, en el alma se asientan las emociones, los deseos, el afecto y la voluntad del hombre. El alma hace referencia también al hombre en su totalidad. El alma es el objeto de la redención. Un animalito no tiene alma, no tiene que darle cuentas a Dios, pero nosotros sí. ¿Ok? Un animalito tiene espíritu de aliento de vida, pero no tiene un alma que deba dar cuentas a Dios. En el espíritu no podemos hablar de la persona en su totalidad, sino solamente lo inmaterial. Y también es lo que
es lo que tenemos que nos permite comunicarnos con Dios. Porque Dios es espíritu y como dice la palabra, los que le adoramos en espíritu. ¿Ok? Es un resumen rápido de lo que significa, hermanos, el alma y el espíritu bíblicamente. Ahora, ¿qué pasa al morir? Bueno, ya entendimos cómo nos formó Dios, un cuerpo material y uno inmaterial, 2 o 3 dentro de nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros morimos? Vamos a leer Génesis 35 y vamos a leer los versículos del 16 al 19. 35 del 16 al 19. Vamos a ver aquí un pasaje de las Escrituras que habla de la muerte de Raquel, cuando tiene su hijo Benjamín. ¿Ya está usted ahí? Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué dice? Pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. El 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona muere? Se le sale el alma. La Biblia me dice qué es lo que sucede. Entonces yo puedo comprender, ok, cuando una persona muere, entonces, ¿qué sucede? Su aliento de vida salió del cuerpo y salió y ya no está más ahí. ¿Qué queda en esa persona? Su cuerpo, que como ya no tiene aliento de vida, ¿qué sigue? La descomposición hasta que va a llegar al polvo donde fue tomado. Jesucristo murió y resucitó al tercer día, porque el cuerpo de Cristo no tuvo descomposición, no tenía relación con el pecado, resucitó al tercer día. Se sabe que a partir del cuarto día empieza la descomposición, pero no puede ser así con Cristo. En nosotros sí. Somos pecadores. Sabemos que cuando hemos nacido de nuevo, Él nos va a cambiar este cuerpo corrupto por uno incorruptible, pero tiene que ir al polvo. Vamos a leer también Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7. En este pensamiento que nos hace en este capítulo 12 el rey Salomón, ¿no? De la prioridad de temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, hablando de nuestro cuerpo, como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí podemos ver exactamente cómo son dos cosas diferentes, la material y la inmaterial. La inmaterial no deja de existir. ¿Ok? Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿a dónde se trasladaban las personas cuando morían? Es interesante, en la palabra de Dios vamos a aprender que a dónde iban las personas que morían en el Antiguo Testamento y a dónde van ahora en el Nuevo Testamento después de Cristo. Es diferente lugar. Vamos por favor a Job 17, 13, 16. Job 17, 13, 16. ¿A dónde se trasladaban las personas cuando morían? 17 del 13 al 16. Mire, sígame en esta lectura con cuidado. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? El 16. A la profundidad del Seol descenderán, la parte inmaterial, y juntamente descansarán en el polvo, la parte material. Yo voy a encontrar en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la palabra Seol. En el Nuevo Testamento es la palabra Hades, y se refiere al centro de la tierra. En el centro de la tierra estaban todo ser humano que había fallecido. ¿Su cuerpo dónde quedaba? En el sepulcro.
Pero ¿dónde estaba él? Su alma, espíritu, en el centro de la tierra. Había dos lugares en el centro de la tierra, de acuerdo a las escrituras, lo que se le conoce como el seno de Abraham y lo que se conoce como lugar de tormento. Así era antes de que Jesucristo viniera y resucitara y subiera al cielo. Les quiero leer rápidamente un pasaje aquí en Lucas 16, porque nos deja un aprendizaje, hermanos. Lucas 16, del 19 en adelante. Lo voy a leer, quizá de una forma rápida, hermanos, por el tiempo, pero hay algo que me deja aquí esta lectura, algo para aprender. Esto que está narrado aquí, hermanos, es Jesucristo el que lo está explicando, ¿ok? Para que usted comprenda un poco lo que hemos hablado ahorita en el Antiguo Testamento, lo que era el Seol. Y aquí dice Jesucristo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Dice Cristo en el 20: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas. 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Se le conoce como paraíso en el centro de la tierra. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, dice Hades porque estoy leyendo el Nuevo Testamento, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué cosa, hermanos, tan increíble. ¿Qué está pasando con este hombre? Ya está en el centro de la tierra y a lo lejos está viendo a Abraham y a Lázaro. Sabe quiénes son. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Nadie se puede mover, hermanos, del lugar donde Dios lo puso. Y guarde eso porque ahorita lo vamos a analizar un poco más. Nadie puede salir de donde Dios lo manda, hermanos, cuando una persona muere. En el Antiguo Testamento iban al centro de la tierra, paraíso, lugar de tormento. Ninguno pasa a ningún lado. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué le preocupaba a este hombre? No le estaba preocupando su riqueza. Tengo familia. Y este lugar es real. Que vaya alguien. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Se van a sorprender cuando alguien se levante y vaya, ¿verdad? Y se presente con él. No, dice Abraham en el 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No es posible, hermanos, que una persona, después de que ha muerto, pueda andar deambulando por ahí. No es bíblico. Estamos leyendo las Escrituras para poder sacar conclusiones de la Escritura. ¿Qué pasa con una persona cuando fallece? Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ver a dónde se traslada una persona cuando muere. ¿Ok? Vamos por favor a 2 de Corintios 5 del 6 al 9. 2 de Corintios 5 del 6 al 9. ¿Me están siguiendo? ¿Los tengo conmigo? Muy bien, vamos a ver esta porción de la palabra. Aquí Pablo le está hablando a los creyentes, a los que han puesto su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿A dónde se van cuando mueren? Porque ya Cristo vino hace mucho tiempo, murió, resucitó, subió al cielo y todas las personas que estaban en el seno de Abraham se los llevó al cielo, su alma. En el centro de la tierra, el único lugar que queda es el lugar de tormento. El paraíso
el Señor lo llevó al cielo. ¿Me explico? Nadie podía ir al cielo porque tenía que venir Cristo el primero para ir al cielo. Ahora nosotros, como creyentes de la palabra de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ya no vamos abajo, vamos directamente al cielo en presencia del Señor. Pero no así en una persona que no ha puesto su confianza en Cristo. Dice así en el versículo del 6 al 9. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El 7, porque por fe andamos, no por vista. No hemos visto al Señor, pero sabemos que lo vamos a ver. Tenemos la certeza que vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y la tierra, el creador de todo lo que tú puedas entender como creación. En el versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando ya no estamos en este cuerpo, como ya lo explicamos, va al sepulcro o lo creman, lo que usted quiera con el cuerpo físico, no importa. Sepultura, cremación, no importa. ¿A dónde voy? Directamente al cielo, en presencia del Señor. Qué bonito versículo. ¿Qué más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, inmediatamente que fallece, abre sus ojos y está en el cielo con Cristo. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no ha recibido la salvación, rechaza el evangelio de Cristo? No le espera el mismo lugar, le espera el centro de la tierra. Porque en el centro de la tierra, de acuerdo a las Escrituras, es el Hades y es el lugar donde se encuentran las personas que no quieren saber nada de Dios. Vamos a Apocalipsis 20 del 13 al 14. Aquí estamos hablando de la última resurrección, que es para las personas que no quisieron la salvación, que rechazaron. ¿Ok? Apocalipsis 20, 13, 14. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte, que es el sepulcro, y el Hades, que es donde se encuentran esas almas que rechazaron, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según sus obras. El 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte. Esta es la muerte segunda. Hermanos, en un estudio de las Escrituras, una persona que no recibe la salvación se va abajo, calientito. Yo les dije en un principio, ese misterio del más allá, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? En la Biblia lo tienes muy claro. Solamente hay dos lugares, o al cielo o al infierno. No hay más, hermanos. Yo sé que para personas que no son creyentes les cuesta trabajo lo que estamos leyendo, pero estamos leyendo la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Mire, quiero leer rápidamente Lucas 12, 4, 5. Vamos a los evangelios en unas palabras que dice aquí Jesucristo. Lucas 12, versículos del 4 al 5. Le doy tiempo. Nuevamente aquí está hablando Cristo. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Está diciendo Jesús, mira, no temas al que te pueda quitar la vida, porque lo único que puede hacer es quitarte la vida del cuerpo. Pero el 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Sabes una cosa? El que más habla del infierno en la Biblia es Jesucristo. El infierno es real. Quizá puede ser para algunas personas algo de eso, es un cuento. Es real. Es real. Una persona cuando muere va
para allá si no tiene a Jesús. Ahora voy a enfocarme en este segundo punto. ¿Podemos hablar con una persona que ya murió? Vamos a decir muertos físicamente. ¿Podemos hablar con personas que ya dejaron este mundo? Vamos, por favor, a Job 7, del 9 al 10. Vamos a aprender aquí algo rápido. Job 9, del 7 al 10. ¿Ya está usted ahí? Dice la palabra de Dios. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré tu ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. Estoy leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué aprendimos? Toda persona que moría descendía al Seol. Dice el 10, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Ya aprendimos algo de eso también. Nadie puede salir de abajo, hermanos. Nadie. ¿Ok? Ahora, por favor, acompáñenme a Hebreos 9:27. Este versículo lo usamos mucho para evangelismo. Hebreos 9:27. ¿Ya está usted ahí? Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Cuando una persona muere, ya hay un juicio sobre él. No puede cambiarse de lugar. O en el cielo o en el centro de la tierra, y se le conoce Hades, no se puede, hermanos. Ya está definido en él su juicio. Escuchamos, y lo voy a decir con todo respeto, Dios lo tenga en su santa gloria. Si es salvo, sí. Claro que sí. Está en presencia del Señor. Y si no, no hay manera de que alguien pueda salir de abajo. Una vez un hermano preguntaba en un momento que tuvimos de oración, quiero pedir oración. Es que un amigo que tenía años que no veía falleció. Entonces quiero que oremos para que pues, Dios lo perdone. No, man. Cuando alguien fallece, nosotros oramos por la familia, para que Dios les dé la fortaleza, para que puedan llevar su dolor más fácil. Oramos por ellos, porque Dios interviene también en eso, para que le dé paz a la persona, tranquilidad. Pero la persona que ya murió, hermanos, ya está definido. No hay manera de cambiar eso. Por eso es importante compartirle el evangelio a nuestros seres queridos. Es importante a nuestra familia, a personas que conocemos, compartirle el evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando muere ya no hay más que hacer. O se va al cielo o se va al infierno. ¿Ok? Entonces, a la luz de la palabra, ya vimos una persona que murió, ¿dónde está? En el cielo o abajo. ¿Puede venir a hablar con tu ser querido? No. ¿Puedo dejarle algo, una ofrenda, algo que le gustaba para que él venga y pueda disfrutar unos alimentos, fumarse un cigarrito o algo? Bíblicamente no. Hermanos, yo sé que para muchas personas eso es duro, porque son tradiciones. Quizás le hacen recordar a su familia en esos tiempos, pero Dios te dice, cuidado con eso. Y es lo que quiero ir ahorita a las Escrituras. Dios te dice, cuidado con eso. ¿Sabes una cosa? Está prohibido por Dios invocar a muertos. Yo he escuchado personas que me dicen, mira, tú me puedes decir lo que quieras, pero mira, yo viví esto, estaba en mi casa y yo sentí cómo llegaba y me jalaba los pies. Era mi mamá y yo escuché su voz. Me puedes decir lo que quieras, pero yo lo escuché. Sí te creo que escuchaste voces, pero bíblicamente no es tu familiar. Hay alguien que se transforma en ángel de luz. Satanás y sus demonios. ¿Y sabes cuál es su principal actividad en la Biblia? Confundirte. Apartarte de la verdad. Hermanos, ellos conocen doctrina. A la luz de las Escrituras no es tu familiar.
Pero yo es que se movían las cosas cuando estábamos hablando. Sí, pero no es tu familiar. Yo he ido a casas donde murió un ser querido que, hermanos, duele cuando pierdes un hijo. Es doloroso. Y yo me acuerdo que tenían su recámara con sus cosas que le gustaban a él y se reunían en ese espacio, en su recámara, para tratar de hablar con él. Y escucharon voces. Pero no puede ser él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice Dios sobre invocar a muertos? Hay una advertencia, hermanos, que Dios nos da. Recuerde algo, hermano, estamos leyendo la Biblia. Es la palabra de Dios. Deuteronomio 18, 9 al 14. Vamos a ver lo que Dios nos dice, hermanos. Y mire, solamente estoy leyendo una porción, hermanos, porque créanme que hay mucha información de eso. Pero por el tiempo, vamos a irnos solamente a 2 citas bíblicas. Vamos a Deuteronomio 18, del 9 al 14. ¿Me dice amén cuando usted esté ahí? ¿Ya estamos todos? Muy bien. Hermanos, en estos versículos, Dios les está prohibiendo espiritismo. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Iban a entrar a una tierra, ¿ok?, prometida. Y Dios les está advirtiendo desde antes. El 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Adivinación habla de hechiceros, agorero habla de falsos profetas que practican magia, sortilejos, adivinos que te pronostican cosas, hechiceros son brujos, encantadores son como astrólogos, adivinos son espiritistas que te echan suertes, y los magos aquí se refiere a los que conducen sesiones espiritistas. Dice en el 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien, ¿qué dice? Consulte a los muertos. Hermanos, Dios les advirtió a su pueblo desde antes de entrar a una tierra prometida, que ya conocemos, cuidado con eso, porque esas naciones tienen estas prácticas. Tienes que tener cuidado. Consulta a los muertos se le llama nigromante. Un nigromante es el que consulta a los muertos. Yo investigué en una buena información que encontré en internet, ¿qué es la nigromancia? Adivinación mediante la invocación a los muertos, necromancia, espiritismo, ocultismo. La nigromancia es la disciplina o rama de la adivinación que se dedica al vaticinio. Esa palabra me resulta familiar. Del futuro mediante la invocación de espíritus. Esta palabra vaticinio es adivinación, como predicción. ¿Le suena familiar? Vaticinios. Sí, es familiar. Adivinación. Hermanos, todo lo que estamos leyendo, Dios lo prohibió 3,400 años antes y Dios no ha cambiado. Sabemos entonces que Satanás y sus demonios confunden. No hay almas en pena, no existen. Todo eso que es, bíblicamente, no lo estoy diciendo yo, son demonios. Y el que hace pacto con Satanás está haciendo pacto con la muerte. Babilonia viene de Babel. Babel, ¿sabes qué significa? Confusión. Desde la torre de Babel, confusión. Y cuando yo leo las escrituras, la gran ramera Babilonia habla de todo ese montón de religiones. Representan la Babilonia, confusión. Vamos a Levítico 20, 26, 27. Levítico 20, 26, 27. Están conmigo, ¿verdad? 20, 26, 27. Bien, vamos a ver lo que dice Dios. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos
para que seáis míos. Mire lo que dice Dios, te he apartado del pueblo para que seas mío. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bueno, gracias a Dios estamos en los tiempos de la gracia, ¿verdad? Pero ya vio lo que estaba ordenando Dios. Cuidado el que evocare espíritus de muertos o se entregue a temas de adivinación. Hermanos, Dios no lo advierte. Ahora, hay gente, y lo digo con todo respeto, pues que le gustan estas fiestas y quizás no le ve nada de malo. Pero a la luz de la Biblia, sí, hermanos, cuidado. Es que es Halloween, dulcecitos para los niños, van y tocan las puertas, está bien, disfrazado de calaverita. A la luz de la Biblia, no, Dios no lo prohíbe. Yo le quiero leer rápidamente. Yo busqué en la página del Gobierno de México sobre el Día de los Muertos. Es una información que yo tomé de internet del Gobierno de México, de esta festividad. Dice, su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Como lo hemos explicado, cada civilización quiere algo de la muerte, cree algo, ¿verdad? Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual conducía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. La celebración del Día de Muertos se llevó a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que ésta se divide en categorías. De acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para aromatizar el lugar. Tradiciones. Son tradiciones. Pero ¿qué dice Dios? Cuidado con eso. Si tú eres cristiano, tú debes de creer lo que dice la Biblia y reprender eso. Porque tienes la verdad. Como conclusión, hermanos, no podemos participar en eso. ¿Ok? Nuestro Dios es un Dios de vivos. No debo tomar a la ligera o decir que eso es una exageración. Dios es muy claro en su palabra. Y sabes una cosa, estos son tiempos para poder evangelizar, para poder mostrar el evangelio a una persona que no conoce del Señor. Porque la muerte, el pensar en la muerte, a una persona le hace buscar a Dios. Entonces puede ser un buen momento. Entonces aprovechemos estos tiempos para ganar almas a Cristo, con amor, sin atacar las tradiciones o las costumbres de las personas. No podemos hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros sabemos cómo debemos actuar ante eso nosotros, pero respetamos a la persona, pero lo vamos a guiar a Cristo. Aprovecha este tiempo para ganar almas al Señor. Hermanos, Dios, como lo dije, es un Dios de vivos. Aprovecha y comparte la salvación. Tú que estás aquí sentado, yo quiero decirte, si tú no conoces de Jesucristo, hay un mundo espiritual. La Biblia me dice exactamente qué hay. Quizás piensas muchas cosas de muchos libros que has leído con respecto a la muerte, opinión de científicos, tantas cosas que hay. Dios te dice aquí que hay y Él te ama y quiere que vengas a la verdad. Vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia
¿cómo puedo tener esa seguridad? Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso. ¿Cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna? Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo
que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.